Mi padre siempre se volvía loco con las luces de Navidad cuando yo era niño. Era de esos que no saben hacer algo a medias. Necesitaba, a toda costa, tener el montaje más impresionante de toda la cuadra. El año 2010 no fue la excepción. Colocó temporizadores para que las luces parpadearan al ritmo de ciertas canciones navideñas, una moda que por entonces empezaba a verse cada vez más. La gente se detenía frente a nuestra casa, sacaba el celular, grababa videos, se quedaba mirando. A mi padre le encantaba esa atención. Se le notaba en la forma en que caminaba de un lado a otro, fingiendo que solo estaba revisando mientras se empapaba de las miradas. Aquella noche, sin embargo, había una nevada ligera y el frío cortaba la piel. No era el clima ideal para que se juntaran curiosos, y aún así algunos aparecieron. Entre ellos notamos a una pareja, una mujer y un hombre. La mujer se fue a los pocos minutos, como si el frío o la incomodidad la hubieran empujado a marcharse. El hombre, en cambio, se quedó. Observaba el espectáculo con una sonrisa fija, quieta, demasiado satisfecha. Permaneció allí un buen rato, y yo sabía que eso, para mi padre, era casi un premio. Con el paso de las horas se hizo tarde y la nieve empezó a caer con más fuerza. Entonces mi padre, con esa determinación práctica de quien ya cumplió su misión, desconectó todo. Literalmente, jaló el enchufe. Las luces se apagaron, la música exterior se cortó de golpe y, con ese silencio repentino, la noche pareció anunciar que se estaba acabando. Todos subimos a hacer lo de siempre. Ducha rápida, dientes, cama. Yo entré a mi cuarto y por pura curiosidad miré por la ventana para ver cuántas casas seguían con las luces encendidas a esa hora. Eran pocas, apenas un par, pero mis ojos encontraron algo más. El hombre seguía ahí fuera, en la banqueta, frente a nuestra casa, y las luces ya estaban apagadas. Llamé a mi padre con una mezcla rara de confusión y alarma. Se acercó a la ventana y miró conmigo. «¿Qué crees que esté haciendo?», le pregunté. «No sé», respondió sin despegar la vista del exterior. Los dos asumimos que quizá esperaba que las luces volvieran a encenderse, o quizá estaba mal de la cabeza, o ambas cosas. Mi padre soltó un suspiro y, como si eso bastara para borrar el problema, dijo: «Baja la persiana y no le hagas caso, se va a ir». Fui al baño, me cepillé los dientes, tomé un vaso de agua y apagué la lámpara. Me metí en la cama intentando convencerme de que el sonido de los copos golpeando el vidrio era relajante. Siempre me había calmado, pero esa noche no. Estaba despierto, tenso, con una curiosidad que se sentía como un picor bajo la piel. No pude evitarlo. Levanté la persiana apenas un dedo, lo suficiente para espiar. El hombre ya no estaba en la banqueta. Sin embargo, distinguí huellas marcadas en la nieve del jardín delantero, huellas que venían desde la banqueta y se internaban hacia nuestra casa. La curiosidad me ganó del todo. Bajé de puntillas y me acerqué a la puerta principal, la que tenía 3 pequeños vidrios cuadrados en la parte superior. Me asomé por uno de ellos, y ojalá no lo hubiera hecho. Él estaba al otro lado, de pie, casi pegado al vidrio, mirando hacia adentro como si me hubiera estado esperando. Sonreía con amplitud, una sonrisa que le marcaba las patas de gallo y las líneas de expresión, como si le hubiera dado años de práctica. Llevaba bigote, una gorra de lana de esas antiguas y un abrigo negro grande que lo hacía ver más ancho de lo que era. Pero lo peor no fue su ropa ni su sonrisa, fue la mirada. En esos ojos había algo torcido, una chispa desquiciada, algo que en un segundo te avisa que la lógica no lo va a detener. Solo lo vi un instante. Luego retrocedí y grité. Mis gritos sacaron a todos de sus cuartos. Abrí la puerta de golpe para que mi padre lo viera, pero el hombre ya no estaba en el umbral. Alcanzamos a verlo alejándose con paso rápido cruzando la calle hacia el parque de enfrente. Mi padre, mi hermano Marcos y yo nos pusimos los zapatos a la carrera. Ni siquiera tomamos abrigos. No queríamos perder tiempo. Salimos tras él, siguiendo sus huellas sobre la nieve que brillaba pálida bajo la luz de los faroles. El frío era tan brutal
que sentí el cuerpo como si me lo atravesaran miles de agujas de hielo. Llegamos al parque y nos metimos entre los árboles. Allí, las huellas empezaron a borrarse. Bajo las ramas había caído menos nieve y el suelo oscuro se tragaba cualquier rastro. De pronto, ya no quedaba suficiente nieve ni siquiera para marcar una pisada. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en la sombra. No tuvimos más opción que rendirnos y volver corriendo a casa, buscando calor, buscando una explicación que no existía. Técnicamente nunca supimos si ese hombre hizo algo ilegal. Solo fue perturbador, injustificablemente inquietante. Tal vez se estaba metiendo con mi familia, tal vez estaba enfermo, tal vez solo disfrutaba el miedo ajeno. Ninguna de esas preguntas se respondió jamás, y eso fue lo que más me quedó clavado, la idea de que alguien puede asomarse a tu vida por un segundo y dejarte temblando durante años. Ahora escucha con atención, porque lo que viene no es un recuerdo lejano, es otra noche navideña en la que el silencio de la calle escondía algo peor de lo que imaginas. Venía de trabajar un turno nocturno en la víspera de Navidad. Nevaba, el asfalto estaba resbaloso y yo manejaba lento, con cuidado, escuchando villancicos para mantenerme despierto. No había casi autos. Apenas algún camión quitanieves pasaba de vez en cuando. Tomé una vía de servicio tranquila y llegué a un semáforo en rojo. Había 2 autos delante de mí. La luz cambió a verde casi de inmediato, pero ninguno se movió. Esperé. 10 segundos, 20, 30. Yo no soy de tocar el claxon, casi nunca lo hago, pero al ver que seguían inmóviles, di un toque suave. Nada. Ni siquiera el auto justo frente a mí le tocó al de adelante. Pasaron otros 20 segundos. Toqué el claxon de nuevo, un poco más firme. En la banqueta había una persona observando la escena, como si también le pareciera absurdo. Yo pensé que tal vez estaba juzgándome a mí, o preguntándose qué demonios le pasaba al conductor del primer auto. Esperamos tanto que el semáforo volvió a ponerse en rojo. Ahí ya no aguanté. Yo estaba agotado, solo quería llegar a casa. Me bajé del auto y caminé hacia el que tenía enfrente. Estaba encendido. Me acerqué, golpeé el vidrio, y al mirar adentro sentí un hueco frío en el estómago. No había nadie. Fui al auto de adelante, el primero. También estaba encendido. También estaba vacío. 2 autos prendidos bloqueando el carril, sin nadie al volante, sin señales de choque, sin humo, sin puertas abiertas, sin una explicación que tuviera sentido. Se me erizó la nuca. Iba a preguntarle a la persona de la banqueta si alguno de esos autos era suyo, pero cuando giré hacia donde había estado, ya no estaba. Se había ido sin que yo lo notara, como si la nieve se lo hubiera tragado. El semáforo se puso en verde otra vez. Pensé, ya, basta. Rodeé los autos por el lado contrario y me fui. No quería quedarme ni un segundo más allí. A unas cuadras vi una patrulla estacionada en un estacionamiento vacío. Por desgracia, me pasé la entrada, así que empecé a tocar el claxon y a hacer luces para llamar su atención. Funcionó. La patrulla encendió el motor y salió para ponerse detrás de mí. Por un momento se sintió como si me fueran a detener porque el agente se bajó y caminó hacia mi ventanilla. Yo no me bajé, bajé el vidrio y le conté lo de los 2 autos abandonados atrás, encendidos y estorbando el paso. Me agradeció, dijo que lo revisaría, y entonces su mirada se clavó en mi asiento trasero. Su expresión cambió, como si acabara de ver algo que no debía estar ahí. ¿Por qué hay alguien acostado en el piso de atrás?, preguntó con una calma tensa. ¿Qué? Se me quebró la voz. Me giré y lo vi. Un hombre con sudadera, encapuchado, estaba tendido en el piso de mi auto, pegado a las alfombras, como una sombra humana. No tenía idea de cómo había entrado. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba ahí. Grité, un grito feo, involuntario, frente a la gente. Me bajé de golpe y le grité que yo no lo conocía, que no sabía quién era. El policía sacó su arma y ordenó al hombre que saliera con las manos en alto. El encapuchado obedeció, lento, como si todo fuera parte de un juego que solo él entendía. Cuando el agente le puso las esposas, lo reconocí.
Era la misma persona que había estado mirando desde la banqueta en el semáforo. Se me revolvió el estómago. El agente pidió refuerzos. Luego, como si el mundo no estuviera completamente roto, me estrechó la mano y me dijo que se encargaría de lo demás, que yo me fuera a casa con cuidado. Nos deseamos una feliz Navidad, y esa frase sonó extraña en mi boca, como una mentira amable. Conduje hasta mi casa con una mezcla de miedo, rabia y alivio, y desde aquella noche, la Navidad ya no me suena igual. Pero sí me dejó una nueva gratitud por quienes salen a la calle cuando los demás solo quieren llegar vivos a su cama. No creas que lo peor siempre viene de desconocidos en la carretera. A veces, lo inquietante se muda a tu lado, comparte pared contigo y espera a que apagues la luz. Mi esposa Camila y yo vivimos en un dúplex en Jackson Heights, en Queens, Nueva York. El mes pasado se mudaron 2 mujeres de mediana edad al lado. Los primeros días casi no las vimos. Entraban y salían rápido, como si siempre estuvieran con prisa. Hasta que, alrededor del 4.º día, vi a una de ellas bajando una caja del auto y metiéndola a su parte de la casa. Aproveché para salir y saludar por fin. Se llamaba Francisca. A simple vista parecía normal, incluso amable, pero tenía esa mirada de quien está corriendo contra algo invisible. No le quité mucho tiempo. Al día siguiente era Nochebuena. Camila y yo íbamos a recibir a mi hermana Sara y a su familia para cenar. La noche transcurría tranquila, con conversaciones típicas, risas y platos sirviéndose, hasta que, de pronto, todos nos quedamos en silencio al escuchar que alguien intentaba empujar la puerta principal, que estaba cerrada con seguro. Me levanté y abrí. Para cuando la puerta se abrió por completo, no había nadie en el umbral. Solo vi a una mujer alejándose por la banqueta. Alguien en mi familia alcanzó a llamar, pero se detuvo a la mitad, como si de pronto hubiera decidido no meterse. Yo regresé a la mesa y dije lo más lógico que se me ocurrió. Se equivocó de casa. La cena terminó alrededor de las 9. Mi familia se fue, y Camila y yo empezamos a limpiar. Yo estaba lavando los platos cuando escuché que la puerta principal se abría y se cerraba con fuerza, como si alguien hubiera entrado enfadado. Pensé que podría ser Camila, o alguno de mis familiares regresando por algo que se les olvidó. «¿Camila?», llamé. Ella respondió desde otro cuarto. Entonces supe que no era ella. Cerré el grifo, me sequé las manos y fui a la sala. En la esquina, en mi sillón reclinable grande, había una mujer sentada, mirando fijamente la pared. Murmuraba algo para sí misma, palabras que no alcanzaba a entender. La reconocí de inmediato. Era la otra mujer del dúplex de al lado. Camila entró a la sala y soltó un jadeo. Con la mayor calma que pude reunir, le dije a la mujer que estaba en el lado equivocado de la casa. Ella me miró apenas y siguió murmurando, como si mi presencia no la tocara. En su rostro había un desorden lento, una desconexión que daba miedo de una forma distinta. Yo no era experto, pero era evidente que algo andaba mal. Le pedí a Camila que fuera a tocar la puerta de al lado. Volvió con Francisca sorprendentemente rápido. Francisca parecía aliviada y desesperada al mismo tiempo. Agarró a la mujer del brazo, la levantó del sillón y se la llevó a su lado de la casa. Un minuto después, regresó para disculparse y explicar que su hermana tenía algo llamado síndrome del ocaso, una forma de demencia en la que los síntomas empeoran conforme avanza el día. Le hice una pregunta que me parecía crucial. ¿Se pone agresiva? No me gustó la respuesta. Francisca bajó la voz y dijo que lo mejor era dejarla tranquila por la tarde, cuando se alteraba. No fue una conversación cómoda. Yo no fui especialmente amable. Estaba demasiado impactado, pero tampoco le falté al respeto. Cuando se fue, Camila y yo nos miramos con esa expresión muda de ¿qué demonios acaba de pasar? Esa vez, por cierto, sí me aseguré de cerrar con llave. Al día siguiente fuimos a cenar a casa de los padres de Camila. Estuvimos bien, se nos hizo tarde, y como viven a casi 1 hora, llegamos a casa alrededor de las 11 de la noche. Nos metimos a la cama y pusimos la película navideña que estuviera sonando a esa hora. Luego apagamos la tele y nos dormimos. Abrí los ojos en un cuarto oscuro. Sentí que un ruido,
Me había arrancado del sueño. Parpadeé tratando de enfocar y vi una silueta cruzando la habitación y saliendo al pasillo. «Cariño, ¿estás bien?», murmuré todavía atontado. «¿Mm?», respondió Camila a mi lado, medio dormida. Camila seguía en la cama. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me levanté de un salto, miré hacia el pasillo y vi la figura alta y delgada de la mujer de al lado. Ella se dio cuenta de que estaba ahí, en el marco de la puerta, y por un segundo sentí que el aire se espesaba. «¡Casa equivocada!», grité. Cerré la puerta del dormitorio de un golpe y la aseguré. Escuché sus pasos pesados avanzando por el pasillo. Llegó a la puerta principal y empezó a forcejear con ella, empujando, golpeando, emitiendo sonidos extraños, molestos, casi rabiosos. No eran palabras. Era como escuchar a alguien discutir con la realidad. Llamé a la policía. Dije que nuestra vecina, que sufría demencia, había entrado a nuestra casa y que podría ponerse violenta. Pedí que tocaran la puerta de al lado para despertar a Francisca y que viniera. Esperar fue una tortura, una de esas en las que el tiempo no avanza y cada crujido suena demasiado cerca. Cuando por fin llegaron, salí del cuarto y fui a abrirles. Francisca entró con los agentes, pálida, preocupada, pidiendo perdón con la mirada antes de decir una palabra. Su hermana estaba caminando por nuestro sótano desorientada, como si no supiera en qué mundo estaba. Francisca la llevó de regreso a su lado una vez más. Después volvió para hablar con los policías y conmigo. Dijo que estaba profundamente arrepentida y agradecida de que yo no hubiera lastimado a su hermana. Yo le respondí con firmeza que aquello no estaba bien y que si volvía a suceder, consideraría presentar cargos. Desde ese día cerramos todo, puertas, ventanas, lo que hiciera falta. Tiempo después, la hermana de Francisca se fue a vivir con su madre. Para nosotros fue un alivio que casi dio vergüenza admitir, pero lo cierto es que en esas noches la casa volvió a sentirse como nuestra. Y, aún así, a veces cuando el edificio cruje y el pasillo queda en silencio, sigo imaginando una sombra confundida empujando desde el otro lado, convencida de que esta casa le pertenece. Todavía no ha terminado, porque incluso cuando la amenaza no deja huellas ni grita tu nombre, puede colarse en tu noche con una sonrisa y robarte algo que no vuelve. La siguiente historia es de otro padre de familia, contada en primera persona. Como padre de 2 hijos, la Navidad ya es estresante por sí sola. Hace 2 Navidades, mis niños aún estaban enamorados de la idea de Papá Noel. Después de ver El Expreso Polar en familia, mi esposa Lucía los arropó y los mandó a dormir, y luego empezó a poner los regalos bajo el árbol. Yo no ayudé con eso. Me quedé acostado viendo cualquier cosa en la tele, esperando a que ella subiera. Cuando terminó, nos fuimos a dormir. Nosotros somos de dormir temprano y yo, además, tengo el privilegio de conciliar el sueño en minutos. Casi nunca me despierto a mitad de la noche, por eso me desconcertó abrir los ojos esa madrugada. Entonces entendí por qué. Mi hija Valeria estaba de pie en la habitación, repitiendo «papá, papá», con insistencia suave. Me froté los ojos y le pregunté qué pasaba. Ella tenía esa sonrisa feliz y chiquita que te derrite el corazón y dijo «Papá Noel ya llegó». Yo le sonreí, todavía medio dormido. «Sí, ya llegó», susurré, «pero tienes que ser silenciosa y volver rápido a tu cuarto para que no se entere de que estás despierta». Ella soltó una risita, dijo que sí con la cabeza y salió, dejando la puerta entreabierta. Me recosté de nuevo, intentando volver al sueño. Un par de minutos después escuché ruido abajo. Pasos arrastrados, como alguien moviéndose con cuidado o intentando no hacer ruido. Suspiré, convencido de que Valeria estaba bajando a abrir regalos temprano, como había intentado el año anterior. De mala gana me levanté y caminé hacia las escaleras. Mientras bajaba, el sonido se detuvo. Llegué al último escalón y entré a la sala. Las luces del árbol seguían encendidas, supongo que por ser Nochebuena. Los regalos parecían estar ahí, intactos. Valeria no estaba revolviendo nada. Aún así,
Revisé la sala y el comedor, susurrando su nombre, buscando algún escondite, algún juego. No encontré nada. Me rendí y subí de nuevo. Estaba por volver a mi cuarto cuando decidí asomarme al de Valeria, solo para asegurarme. Ahí estaba, sentada en la cama, completamente despierta, con los ojos brillándole. Le pregunté por qué había bajado si yo le había dicho que regresara a dormir. Ella negó con la cabeza, emocionada, y murmuró: «No fui yo. Papá Noel está abajo». Sentí que se me trababa la lengua. Quise decir algo, cualquier cosa, pero solo balbuceé y me congelé. Bajé corriendo y encendí las luces. Revisé la casa con el corazón golpeándome las costillas, y entonces lo vi. La puerta trasera estaba abierta. Nadie la había asegurado. Alguien había entrado en nuestra casa en plena Nochebuena mientras nosotros dormíamos arriba. Nos habían robado algunos regalos de los que estaban bajo el árbol. Lucía me dijo después que lo peor no fue la pérdida en sí. Lo peor fue entender que yo escuché a quien estaba abajo, y mi hija de 7 años también. Incluso vino a avisarme, creyendo, con la inocencia más pura, que se trataba de Papá Noel. Hasta hoy me pesa como una piedra, porque esa noche no solo nos quitaron regalos, nos quitaron la tranquilidad y me dejaron la certeza de que el peligro puede caminar por tu sala mientras tu familia sueña, a unos metros de distancia. Si estas historias te dejaron con esa sensación incómoda de mirar de reojo la oscuridad, deja tu like. Suscríbete si te atreves a escuchar más relatos que no se apagan cuando termina el video. Y dime en los comentarios cuál te heló más la sangre, qué habrías hecho tú. O si alguna vez sentiste que la Navidad te estaba observando desde algún rincón.